No me considero, como les dije, la Biblia de este cuento, pero yo me comprometo en darles la respuesta si es el caso, no lo podamos tener en el momento. Bueno, vamos a iniciar entonces. Como les decía, vamos a ver un poco de lo que realmente estamos viviendo en nuestro día a día como, como impresores, como convertidores de este cuento de la flexografía. Sistemas de impresión, pasado, presente y futuro. Como les decía, inicialmente la flexografía ha cambiado, digámoslo, desde su principio, desde su raíz. Hemos avanzado en muchos temas tecnológicos, pero aún la flexografía sigue siendo su misma esencia, ¿cierto? En lo cual pues tenemos que empezar a ver qué nos depara el futuro, qué tenemos actualmente y verlo cómo lo vamos a afrontar en este espacio. La pregunta que todos nos hacemos, ¿vamos a seguir siendo flexógrafos o vamos a pasar a digital o vamos a hacer de ambas? ¿Qué es mejor? ¿Es el momento oportuno para invertir? No es el momento. Eh, Diría que vamos a hacer como un repaso y al final de este conversatorio, esta charla, se van a sacar sus propias conclusiones. Tengo digamos, la fortuna de visitar muchos clientes, no solo en Latinoamérica, sino en Centroamérica y ver muchos proveedores de máquinas, de tintas, de sustratos, de insumos de todo tipo, de todo tipo de fabricación, de procedencia. Y realmente aprende uno un poco a empezar a ver de manera global para dónde vamos. Vamos a arrancar realmente de dónde empezó la flexografía y pues dice que es un sistema de impresión en alto relieve, ¿cierto? Las zonas de la plancha que imprimen están más altas que aquellas que no deben imprimir. Es un sistema de impresión directo debido a que la plancha o fotopolímero es quien transfiere la tinta directamente sobre el sustrato de impresión. Lo que distingue este sistema, digámoslo, de tipografía es que justamente la plancha que imprime es flexible, ¿cierto? Y acá su nombre de flexografía. La historia, yo creo que todos hemos visto en algún momento la historia de la flexografía, los que hemos tenido la oportunidad de investigar más a fondo o nos han hecho investigar más a fondo de dónde arranca todo esto, ¿cierto? Y desde 1905, ¿cierto? Una compañía de Holwenk en Francia. Se relaciona la flexografía con la impresión tipográfica, que se le conoció inicialmente con el nombre de anilina. Ese era un tipo de tinta usado en ese sistema. Estas tintas no eran aptas para el contacto con productos de consumo humano. La primera plancha o matriz o fotopolímero que comúnmente le llamamos fue hecha de hule vulcanizado. El primer fotopolímero nace en eso de 1950. Los fotopolímeros inicialmente se hacían con hule, con presión bajo una máquina que le colocaba no sé cuántas libras o toneladas de presión y esta generaba como el relieve y hacían los fotopolímeros. Vamos a ver configuraciones, lo que se ve normalmente en configuraciones de máquinas, ¿cierto? Stack torre, tambor central. Estas de tambor central, pues obviamente quedaron o quedaron segmentadas más en el tema de banda ancha. Aquí lo que vas a ver va a ser un poco más de tema de etiqueta, de pronto de empaque flexible de tiradas cortas, pero más orientado hacia el tema de etiqueta, ¿cierto? Estas son lo que estamos viendo actualmente se están, digamos, lo que viendo mucho en el mercado son máquinas de fabricación china, ¿cierto? Obviamente de un bajo costo, indicadas para tirajes cortos, digamos, velocidades de impresión bajas, medias, por lo general más bajas que medias, componentes de regular calidad, electrónica y mecánica simple. Bueno, dicen que uno recibe lo que paga,
¿cierto? Y realmente pues son máquinas que solucionan, que nos prestan un servicio y podemos entrar en ciertos mercados, ¿cierto? De inducción, yo le llamo mercados de inducción porque son aquellas máquinas o aquellos impresores que están iniciando en el negocio, que están pasando de muchos de offset a flexo, que están queriendo hacer algún tipo de complemento dentro de su portafolio de empaques y de etiquetas y soluciones de etiquetas. Y es lo que nos, digamos, lo más rápido, lo más breve y lo más seguro en el momento de invertir. No es fácil para una persona que va a arrancar tener 800.000 o 1.500.000 dólares para invertir en una prensa de última tecnología. Ya vemos lo que es las prensas horizontales, ¿cierto? De estacas o modulares que ya nos proveen otro tipo digámoslo, de características: alta calidad de impresión, alta productividad, tirajes de de medio y alto volumen, componentes de calidad. Ya son máquinas que vienen con servomotores, con conectividad hacia el representante, o sea, se pueden analizar desde software online, eh, adaptables fácilmente a sistemas complementarios de impresión, serigrafía, estampación. O sea, son máquinas, digamos, lo que son muchísimo más versátiles y de mayor productividad que la prensa que vimos anteriormente. Tambor central, pues estas sí las hemos visto mucho en el tema de empaques de banda ancha, de muchos los famosos plastiqueros que le llamamos, o los impresores de empaque flexible de grandes volúmenes, utilizan tintas base, solvente, aunque el principio es el mismo, flexográfico, igual que en 1905, o sea, no ha cambiado mayormente el principio, pero sí las configuraciones en cuanto a máquina y a cuanto a tamaño de máquina también son variables. Vamos a ver formatos. No sé si me colaboren con el micrófono, por favor. Gracias, muy amables. Vamos a ver tres tipos de formatos: formatos de banda ancha, banda media y banda angosta. Obviamente la banda angosta arrancamos entre las 7 pulgadas y las 13 pulgadas de ancho, configuraciones en línea, mayormente pocas de tambor central, incremento en presencia de stacks chinas. Lo que vemos es que las máquinas de estos anchos se está viendo mucho más en máquinas chinas. En banda ancha ya lo vemos, en banda media, perdón, vemos desde los 33 a los 66 centímetros de ancho, y banda ancha a partir de los 66 centímetros hasta los 120 centímetros. En banda angosta, lo que son etiqueteros, lo que es todo lo que es la parte de empaque flexible de tiradas cortas y etiquetas, sí vemos mucho entre los 7 y las 13 pulgadas de ancho, que es como el común que encontramos en el mercado. Van a ver personas que se interesan un poco más en tener un ancho de banda un poco superior, pero tenemos la ventaja de que los fabricantes están, digámoslo, adaptándose a las necesidades de cada impresor. Vamos a ver componentes claves. No me quiero extender mucho en la parte técnica de cada componente. Digamos lo que en el mercado se consigue gente experta o hay expertos que trabajan directamente con los fabricantes de Anilox, con los fabricantes de placas o fotopolímeros, con los fabricantes de cintas y obviamente tintas, ¿cierto? Cada uno es experto en su segmento. Por lo que quisimos hacer acá es verlo de una manera más global y empezar a tocar los puntos claves en cuanto a cuidados y a necesidades y lo que tenemos hoy y a lo que nos proyecta el futuro. Ok. Los Anilox, supremamente claves dentro del proceso. Algunos le dan mucha importancia, algunos impresores le dan mucha importancia, otros no tanta. Pero realmente tiene mucho que ver con el tema de calidad y eficiencia dentro de mi productividad. El Anilus es un cilindro grabado con microcelda, ¿cierto? No me quiero extender mucho. Con una lineatura, unas profundidades en BCM. BCM quiere decir
qué tanta cantidad de tinta puede transportar este Anilox. Hay dos tipos, se encuentran en el mercado, uno de cromo y uno cerámico, ¿cierto? Obviamente el cromo se usaba inicialmente o se usó hace muchos años con tintas un poco más pastosas, no entregaban la calidad pues que uno o que el mercado demanda en este momento. Y luego ya pasamos a los anilos cerámicos, ¿cierto? De una tecnología de grabado un poco más sofisticada, más precisos, ¿cierto? Que se encargan de entregar la tinta al fotopolímero. Lo que dice acá es que es el responsable de la calidad, la resolución de la imagen a imprimir. La lineatura del Anilux define la línea de tramas de la plancha de tramas de la plancha de impresión. Es una relación 1:7. Los grabados láser, el más común que encontramos, ¿cierto? En el mercado es grabados láser de 60 grados hexagonales. Es lo que vemos con la gente de Harper, algunos Anilox de fabricación china o la gran mayoría vienen con este tipo de celda. Es una celda, digamos, o un tipo de Anilox que tanto los fabricantes de barnices tintas a nivel mundial confían más en este tipo de tecnología por su precisión, por su exactitud y digámoslo así, porque es la forma de estandarizar un poco más o tratar de llevar el estándar un poco más globalizado y llegar a todos los clientes a nivel mundial. Luego se nos presentó una tecnología Anilox de tecnología GTT, llamada GTT, que eran unos de los Anilox acanalados. Ellos vienen en diferentes tallas, ¿cierto? Diferente a los Anilox hexagonales que vienen con unas líneas y unos BCM. Acá vemos es unos canales y vienen con un tallaje. Ese tallaje, pues obviamente amplía o reduce el ancho del canal y la profundidad del canal. Eh, mm, Se vendió como una solución o como un avance en tecnología. Realmente lo que ha mostrado al mercado es que no han sido lo que realmente se prometió ser o lo que se dice ser. No, digamos, lo que uno recibe de los clientes y las pruebas y las comentarios de los mismos clientes, pues que están un poco más conformes o están un poco más tranquilos con el tema de anilox hexagonales y no con esta tecnología, por lo mismo que les decía. El fabricante de barniz da una recomendación en su hoja técnica de 4.5 SM con Anilux de 400 líneas. Entonces, nos encontramos que tenemos que llevar eso, hacer una conversión, mirar cuántos centímetros cúbicos por pulgada o por metro cuadrado está entregando para poder hacer una equivalencia. Entonces, empezamos como a perder un poco la equivalencia en información. Otra característica que ha mostrado estos tipos de Anilox es que entregan, digámoslo, una densidad en términos de tintas un poco mayor a la densidad que entrega o la carga de tinta que entrega un Anilox hexagonal. Digámoslo, hay una falsa creencia que entre yo más tinta transporto, pues mayor calidad voy a hacer o mayor fuerza de color voy a imprimir. Y eso realmente está en entredicho porque las tintas ya tienen unas características o la mayoría de las tintas ya tienen unas características en términos de densidad y de fuerza de color o fuerza tonal que ya están definidas por el fabricante. Cuando yo ya intento transportar más de la tinta para la cual ya fue diseñada, pues vamos a tener otro tipo de problemas que vamos a ver más adelante. Luego, pues encontramos el ánilus hexagonal, que es el que todos conocemos, ¿cierto? O el más común dentro del proceso de impresión de etiquetas. Y realmente ahí yo sí no vería ningún avance, ¿cierto? A excepción de tener un sistema de limpieza y unos programas de mantenimiento adecuados a los Anilox. Desafortunadamente, muchos impresores se tranquilizan con el tema y son Anilox que no se les hace servicio, son Anilox que no se les hace un proceso de mantenimiento y con el tiempo ellos empiezan a generar o a entregarnos un bloqueo de celdas o un taponamiento de celdas que me van a perjudicar y me van a decir, a llevar a tomar la decisión, no, es que estos Anilox no me entregan la tinta suficiente, no está entregando el suficiente aporte, no está transfiriendo la tinta que yo deseo y lo que puedo
tener en el momento es un mal uso o un mal mantenimiento de los anilocks. Yo los invito a que estén muy pendientes de la limpieza de los anilocks, son claves para tener un éxito en la impresión y tener buena calidad y no tener que empezar a mover tintas y empezar a exigirle cosas a nuestro proveedor de tintas que realmente ya fue inventado, ya fue desarrollado. Ok. Vimos lo que les informaba, lo que les contaba, qué es lo bueno, lo malo y lo feo dentro de este proceso. El grosor de la película se afecta directamente cuando no tenemos un correcto mantenimiento o una celda totalmente limpia y empezamos a tener un bloqueo y una especie de taponamiento de las celdas de los anilocks. Y empezamos a perder esas entregas, esas fuerzas de tono y empezamos a intervenir otro proceso que es el proceso de tintas. Entonces ya tenemos que empezar a hacer reformulaciones y a decir, venga, reformúleme porque el color no llega y la ficha técnica empieza a decir, venga, pero ¿por qué? Si es la misma tinta, es el mismo Anilox, es la misma plancha, es el mismo fotopolímero, el trabajo es totalmente el mismo, pero ya no llegamos al tono. Entonces, mucho de esos, digámosle, esa variable es una variable crítica cuando no tenemos el correcto mantenimiento sobre ese insumo, que es demasiado importante para nuestro proceso. Acá este tema es bien grande, que lo que son la matriz o los fotopolímeros que llamamos, ¿cierto? Son los encargados pues de generarnos ya una imagen definitiva. Eh, Hay muchísimas formas de procesamiento, hay muchos fabricantes, cada uno con su tecnología, algunos aún con tecnología análoga, otros con ya tecnología digital, que no intervenimos pues con unos procesos de lavado y de procesamiento tan complejos. Cada día es más sencillo y más simple el procesamiento. Eh, Al final, todos compiten por entregar la mejor calidad. Yo los invito a que no se cierren en una sola tecnología. Si ustedes ya tienen análogo y les funciona bien, pues pasar a digital y revisar qué ventajas tenemos con digital. Muchos ya están en digital, creería que la gran mayoría. Algunos otros están un poco atrás. Lo hablo de manera general. Estamos digamos lo que en este conversatorio y sabemos que tenemos participantes que están arrancando o quieren arrancar en el negocio, hay otras que lleven bastante experiencia, pero la invitación es siempre a tener la puerta abierta a nuevas tecnologías en términos de fotopolímeros. No quisiera hablar de marcas como tal, pero hay dos marcas que lideran el mercado. Esas dos marcas están entregando muy buen producto y la idea es que ustedes no se cierren a un solo mercado, a un solo proveedor y que den la oportunidad de conocer más de esto. El tema de fotopolímero es bastante importante. Obviamente van anclados del tema de Anilox. De nada sirve tener lo último en tecnología de fotopolímeros si no tengo unos Anilox indicados y en buen estado para el proceso. Muchos se preguntan esto, punto plano, digital, punto redondo análogo, que cómo funciona este tema, que cómo es. Al final de todo el ejercicio, ya casi todos están entregando un punto plano, ¿cierto? Algunos con unas terminaciones diferentes en la cabeza del punto. Unos dicen que entregan mayor cantidad de tinta, que tienen mejor transporte. Otros dicen que tiene mayor durabilidad del punto. Bueno, hay un mundo total detrás de esto y lo que yo los quiero invitar es a no cerrar las puertas y empezar a explorar un poco más. Algunos tienen su propia preprensa adentro, que es, digamos, lo que para mi concepto es lo ideal, tener el control de toda mi información de clientes, tener el control de toda mi información de desarrollo de producto es clave. Otros no necesariamente lo tienen adentro y tienen que recurrir a un service o un proveedor de preprensa y pues digamos lo que ahí ya empiezan a depender de otros factores y se empieza a depender de un tercero. Lo importante es que tengan una comunicación muy limpia, muy abierta con el proveedor de fotopolímeros o de preprensa. Muchas veces se ha visto en los casos donde el proveedor de preprensa
cambia la dureza del fotopolímero porque se le agotó una referencia y tenía que cumplir y cambió la dureza y ya el fotopolímero no está entregando la misma tinta, no está entregando la misma fuerza de color y eso nos ve afectados. Es tan delicado el tema de fotopolímeros que si yo cambio de un proveedor a otro, se me afecta la fuerza tonal y se me afecta el comportamiento de la tinta. No siempre va a ser 100% igual. ¿Cómo nos afecta? Lo que les decía, la transferencia de la tinta en el fotopolímero es clave. Los fotopolímeros cuando empiezan a ser un poco más duros, ellos empiezan a perder un poco de transferencia, sobre todo en tintas base agua. En tintas base agua siempre se necesita un fotopolímero con una dureza intermedia, 70, 75 shorts, para que funcione bien y para que tenga un buen transporte. Cuando yo utilizo fotopolímeros demasiado duros, voy a tener problemas en el punto porque ya se va a empezar a estallar, lo que llamamos estallarse o a explotar el punto y vamos a presentar, digámoslo, algunos tipos de problemas. Cintas de montaje. Muchos regamos en la parte de banda web o banda angosta. A veces subestimamos, diría yo, subestimamos un poco el tema de las cintas de montaje. Muchos imprimen con una o trabajan con una cinta de montaje simplemente porque se la referenciaron, porque esa era la cinta de montaje con la que trabajaba un impresor en X compañía y que era muy buena y que ha funcionado y otros han hecho un trabajo muy juicioso, muy exhaustivo de investigar el comportamiento, qué tanta ganancia de punto tengo, qué durabilidad de la cinta tengo. En banda angosta versus banda ancha, sí hay muchas diferencias. En banda ancha se tienen 6 hasta 7 tipos de cintas, dependiendo del tipo de trama, dependiendo del tipo de trabajo que se haga, si es un tiraje corto, si es un tiraje largo, los adhesivos, las fuerzas de adhesivo tanto de la plancha hacia el cilindro cambian, mientras que en banda angosta máximo utilizamos 2 tipos de cinta, las cintas se reutilizan muchísimas veces, cosa que no debería ser. Es, digamos, lo que una práctica que se hace mucho en Latinoamérica y en Centroamérica. Algunos clientes en Estados Unidos, en Europa, tienen como política y por estandarización de producto no cambiar la cinta. Siempre van a trabajar, o sea, perdón, cambiar la cinta por cada trabajo. Eh, Igual la cinta, pues obviamente hace parte del costo y está dentro de ese costo, o sea que está bien que se cambiara, pero pues bueno, estamos en un mercado competitivo, un mercado que queremos agarrarnos de cualquier peso y poder generar una rentabilidad. De todas maneras, esto al final puede empezar a afectar la repetibilidad de los trabajos. Lo más, digamos, lo más crítico en flexografía en narrow web es hacer los trabajos repetibles. Es lo más difícil, que cada que yo monte mi trabajo, el trabajo se comporte igual. Y digamos lo que se ve que siempre hay que hacer un ajuste, eso nos afecta el alistamiento, la aprobación de la etiqueta, etcétera. Muchos vemos densidades en banda ancha, como les contaba, sí la tienen muy clara con este tema. A ellos ya saben qué densidad van a usar para X tipo de trabajo. En banda media o en banda angosta, realmente lo que utilizan es una cinta de densidad media o densidad intermedia, que le llaman, que no sea muy dura, pero que a su vez no sea muy blanda. Entonces la aplican absolutamente para todo, para policromía, para fondos, para todo. Realmente todos los fabricantes tienen unas densidades específicas para tramas, ¿cierto? Como el caso de la baja densidad, ¿cierto? Donde no vayan sólidos, entonces el punto va a quedar mejor formado, no va a haber esa explosión de punto, pero solamente es para trama. De hecho, las policromías se recomienda utilizar y estandarizar un solo tipo de cinta para policromías. Lo mismo para los blancos opacos o para los fondos, para los negros densos, utilizar cintas de compresión alta para que haya un comportamiento mejor en ese tipo de aplicaciones. Lo que vemos mucho en el mercado
es dureza, densidades intermedias, que ideal para tramas sólidos en la misma plancha, ¿cierto? Que más o menos sean de los mismos porcentajes. Pero si nos encontramos también con otro tipo de problema, que son problemas en tramas entre el 30 y el 40%, el 45%, perdón, vamos a tener algunas dificultades dependiendo de los anilogs y dependiendo de la lineatura que se use en los fotopolímeros. Muchas veces hay clientes que tienen anilogs de 1200 líneas, pero que trabajan a 133 líneas en fotopolímero. Entonces, digamos lo que están desperdiciando de cierta manera la capacidad de resolución o la mejora en términos de calidad de impresión que tengan por los anilogs. Con anilogs de 1200 yo puedo llegar a 175 líneas en preprensa y va a funcionar muy bien, sin ningún tipo de inconveniente, obviamente de la mano con una buena tinta. Esta densidad alta sí es la que recomiendan para esos sólidos fuertes, de hecho para los blancos, que es donde todo el mundo pelea a diario para que sean unos blancos de alta opacidad, que funcionen bien, que tengan una muy buena apariencia y muy buen acabado. La recomendación es utilizar cintas de alta densidad. Yo puedo apostar que el 80% de los impresores de etiquetas utilizan un solo tipo de cinta. Algunos sí han sido muy juiciosos, como les digo, en hacer esa investigación, en hacer esa homologación, y hace parte de cuando se hace un fingerprint en una máquina, es definir no solamente los anilogs, no solamente los fotopolímeros, sino también definir las cintas. Son claves dentro del proceso de estandarización para poder ser exitosos con un fingerprint o una huella de máquina, como se le llama. Ahora entramos al tema, al coco de muchos, ¿cierto? Este es el patito malo de todo el tema en muchos impresores, las tintas. Ahí yo me muevo muy bien, como pez en el agua, le decía yo a Julián y a Carolina, que me invitaron a esta conversación. Y yo le puedo decir, desde mi concepto muy adentro, dejando al lado muchos, digamos, los intereses comerciales, por así decirlos. Aquí la idea es que todos aprendamos un poco y rescatemos lo que mejor podamos de esta charla. Mira, el precio versus el costo es algo que nos peleamos todos los días. Todos los días nos peleamos con el precio versus el costo. Y la verdad es algo que tenemos que verlo desde el fondo. Antes de seguir con con el tema de tintas, yo quisiera saber si tenemos alguna preguntas, hacer como un break de preguntas y hasta acá, porque yo veo que el tema de tintas va a ser un poquito, no extenso, sino lo voy a tocar de manera un poco más sutil y perfecto, me parecería el momento para responder una ronda de preguntas si así lo desean. Fabián, hola. Hasta el momento tenemos una pregunta en el chat de parte de Andrea Gómez, quien te pregunta, en Colombia, ¿dónde se pueden conseguir anilos? Bueno, en Colombia realmente no es caracterizado por fabricar, digámoslo, anilogs de alta calidad. En Colombia se consiguen fabricantes de anilogs, creo que en Medellín hay un fabricante de anilogs, pero los fabrica en cromo. Son anilogs diseñados para aplicar de pronto barnices, adhesivos, algunos temas de impresión no con alta calidad, para imprimir sacos de harinas, de granos, en materiales, digámoslo, un poco más abrasivos, más para el tema de empaques de gran formato, ¿cierto? Costales o sacos que le llaman, pero no anilogs de alta calidad. Realmente los anilogs de alta calidad son fabricados con láseres de precisión y con unos materiales muy específicos, y pues lo más cercano que tenemos es Brasil, luego pues está Estados Unidos y ya la gente de China que hace absolutamente todo. Espero haya quedado respondida, hubiese llegado la respuesta. Muchas gracias, Fabián. Pues hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta, pero los invitamos y las invitamos a quienes estén participando que las dejen en el chat. Bueno, ahí nos acaban de enviar otra.
Nos pregunta Juan de la Rosa, ¿cuál sería su recomendación para la compra de Anilox en acero o acero inoxidable para su uso en impresión base agua? Bueno, mira, lo que yo recomiendo son anilox cerámicos para impresión base agua de alta calidad. Aquí nos queremos enfocar un poco en el tema de alta calidad. ¿Cómo lograr alta calidad? Yo por lo general, mi recomendación, dependiendo pues del nicho de mercado en el que yo esté, si yo quiero hacer policromías de alta definición, tener consistencia, ¿cierto? Que siempre que yo vaya a montar mi policromía sea igual, yo recomiendo anilox hexagonales en cerámico. Siempre va a ser mucho mejor. Eh, Sin dar nombres de marcas y recomendaciones, al final sí me autorizan, yo les puedo dar información adicional, pero por lo general buscar un fabricante reconocido, ¿cierto? Que ofrezca muy buena calidad. Yo por eso les decía, yo recomiendo el hexagonal de 60 grados de inclinación de celda. ¿Por qué? Porque es que todos los fabricantes de tintas, la gran mayoría, sobre todo los de Estados Unidos, trabajan sobre ese mismo estándar. Entonces va a ser muy bueno porque su fabricante, su proveedor de tinta le va a decir, para policromía utilizar anilos entre 800 y 1200 líneas con X BCM, con 1.5, 1.2 o hasta 2.2 BCM. Entonces, dependiendo del nicho de mercado en el que yo esté, si yo quiero hacer etiquetas de alta calidad, mi recomendación es Anilox cerámicos de un muy buen proveedor, de muy buen fabricante, ojalá el más reconocido. ¿Para qué? Porque es que esa inversión a mí me va a dar mi calidad y me va a dar mi consistencia. Entonces, por eso es una parte crítica dentro del proceso. Gracias, Fabián. Tenemos otra pregunta de parte de Juan Manuel Romero, quien pregunta, ¿cuál es la mejor forma de homologar colores cuando se tienen diferentes proveedores de impresión que manejan diferentes máquinas, diferentes tintas y diferentes tecnologías y cómo hacer que perdure en el tiempo? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Realmente, sobre todo, lo que yo recomiendo es tener un buen laboratorio de tintas en mi compañía. Un buen laboratorio de tintas no quiere decir que yo tenga equipos de medición de última tecnología, tensiómetros, ni, bueno, equipos viscosímetros de muchísimo costo. No, un buen laboratorio es tener un equipo de prueba, puede ser lo que llamamos handproofer. No lo quise colocar acá porque pues realmente hace parte de otro tipo de entrenamiento, pero tener un equipo de prueba. ¿Un equipo de prueba qué es? Un equipo, un probador de mano que es un Anilox, y ese Anilox con un rodillo que simula una unidad de impresión, tener la forma de estandarizar todas mis tintas, de estandarizar todas mis impresiones antes de llegar a prensa, a hacer un análisis y hacer una homologación de colores. ¿Cuál es el problema? El problema es que no somos consistentes con las fichas con las fichas técnicas de cada trabajo. Si yo hago un trabajo, debo ser respetuoso con la ficha técnica de cada trabajo. Si el trabajo decía que el amarillo llevaba un Anilox 800 de 2 BCM, siempre debe llevar el mismo Anilox, el 800 de 2 BCM, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esa es la forma de yo tener consistencia en mi trabajo. Normalmente lo que vemos es mucho, digámoslo, un desorden a partir de la homologación de colores. Todos los fabricantes de tintas, desafortunadamente, tienen colorimetrías diferentes. O sea que va a ser muy difícil que usted pase de una tinta A una tinta B sin tener cambios colorimétricos. Siempre los va a tener. Ningún fabricante tiene tintas exactamente iguales a otras. Ustedes saben que hay una selección de color más 17 colores adicionales dentro de la paleta, y esos colores sí o sí van a tener diferencias de un fabricante a otro. Lo que no está bien es que dentro del mismo fabricante tenga variaciones de tono dentro de los mismos colores. Eso sí es lo que no está bien. Gracias, Fabián. Por acá tenemos otra de Gary Poma que pregunta, ¿cómo podríamos saber qué capacidad representa un Anilox GTT con respecto al que tenía en BCM?
¿Cómo saber cuánta entrega de tinta representa esto en un anillo GTT? Bueno, mira, esto es un tema, digámoslo que lo mejor es hacer un análisis de cubrimiento en gramos por metro cuadrado. Lo mejor es eso. Imprimir un sustrato, obviamente hay que tener una gramera especial, imprimir un sustrato determinado, imprimir con un Anilox GTT y luego imprimir con un Anilox de tecnología hexagonal y sacar el promedio de gramos por metro cuadrado que yo estoy aplicando. ¿Cuál es el tema de GTT? Tema de GTT no es tanto si yo coloco más o menos tinta. Realmente lo que está haciendo él es un tema de transporte, o sea, él está agarrando, digámoslo en teoría, un poco más y lo que hace él, ¿cierto? O lo que ellos promocionan es que con mayor densidad, colocando una mayor densidad, puedo tener a la vez una buena resolución. Y realmente eso no ha terminado de convencer. ¿Por qué? Porque si yo hago una policromía con GTT, ¿cierto? Digámoslo talla S o talla M, y hago una policromía, siempre voy a tener saturación de color. Por lo general, en la gran mayoría de los casos presentamos saturación de color con los Anilox GTT que recomiendan para CMYK. Yo coloco la misma selección de color, pero con tecnología hexagonal y ya los resultados son diferentes en términos de densidad. Entonces, vamos a encontrar más adelante, vamos a ver un ejemplo de qué es saturación y cómo se presenta y volvemos a tocar el tema de GTT, ¿les parece? Yo creo que sí está bien. No nos han dado respuesta, pero creo que está bien. Bueno, sí, cualquier duda, si la respuesta no queda, no es conforme, cualquier cosa, lo volvemos a tocar, si les parece. Entonces voy a continuar con el tema de tintas, que acá es donde quería decirles que soy un poquito más, quiero ser un poquito más pausado. Y lo que habla acá es, mira el costo de una tinta. El costo de una tinta en un impreso de etiquetas más o menos entre el 2 y el 6%. Digamos que esta información viene de First en Estados Unidos, que es como de donde nos basamos a sacar la información. Y lo que yo debo pensar es si sí vale la pena ahorrar en una tinta económica más barata que no me garantice consistencia en el tono, que no me garantice consistencia durante la tirada, que no me garantice comportamiento en la prensa y poner en riesgo el sustrato que realmente está entre el 60 y el 70% del costo final de mi producto. Es complejo. Normalmente nosotros estamos viendo un mercado donde, listo, tenemos un jefe de compras, el jefe de compras o el jefe de operaciones hace una negociación de tinta sin importar las características, sin importar el comportamiento. Obviamente hay que hacer una homologación, pero al final muchos se inclinan por comprar una tinta que se ajuste en el costo, ¿cierto? En el precio, un precio barato, un precio económico para que, digámoslo, entre comillas, me ayude a mejorar el costo final de mi producto, pero eso tiene una serie de consecuencias. Tener una buena tinta siempre va a ser mucho más rentable que tener una tinta regular. Todas las tintas a nivel mundial funcionan y todas las tintas cumplen su función, pero hay aplicaciones y hay, digámoslo, productos donde yo no puedo jugar con la tinta. Si yo hago un fondo de una cintilla para una maleta de una aerolínea, pues realmente es una cintilla que o va con un color fluorescente, o va con un amarillo, o va con un verde. Realmente no hay mucho que meterle al tema de calidad y rompernos la cabeza con el tema de calidad. Va a ser un producto de consumo masivo, de corta vida útil. Va a ser un impreso que se va a romper o se va a destruir una vez lo adquiera el cliente. Entonces, pues no tiene sentido tener una tinta de mucho performance. Pero cuando tenemos impresos de etiquetas
clientes de una imagen muy grande a nivel corporativo. Bueno, vamos a hablar con nombres propios, un Procter & Gamble, un Coca-Cola, un Postobón, un Bavaria, que cuidan mucho el tema corporativo. Pues ya yo ya no puedo empezar a jugar con el tema de tintas. Yo tengo que tener una consistencia en mi tinta, que siempre sea la misma tinta, que no cambien sus cualidades, que no cambien sus, digámoslo, su calidad final como tal, sus resistencias como tal, porque me entró a jugarme con un tema de sustrato y después de que ya esté impreso, yo ya no puedo echar para atrás. Entonces, yo los invito a que realmente hagan una buena homologación de tintas, que tengan soporte técnico, un buen soporte técnico, no solamente la tinta siempre es la responsable de todos los problemas. Cuando hay un problema de fotopolímeros, de preprensa, la que absorbe ese problema es la tinta. Entonces, cuando yo tengo problemas de embotamiento, cuando tengo problemas de saturación, no, es que es la tinta. La tinta está quedando muy intensa o está quedando muy débil. Entonces hay que verlo desde muchos puntos de vista. Yo los invito a tener un buen insumo, lo mismo que les dije con los fotopolímeros y la cinta, tener un buen insumo, porque eso me va a llevar, digámoslo, como al otro lado del éxito. Comparativos, lo que todos nos preguntamos, hombre, yo imprimo con base agua, pero quiero imprimir UV, o voy a adquirir una máquina de UV, pero tengo base agua. Lo mismo que les decía, depende del mercado que ustedes estén. Si ustedes quieren lograr alta productividad, alta calidad, pues para mí la mejor opción es UV. Obviamente todo el mundo pues va a decir, no, Fabián, pero ¿cómo es posible? Una tinta UV me cuesta $50 el kilo, una tinta base agua me vale $25 el kilo, pues hay una diferencia en costo muy grande. Yo no puedo asumir eso porque me va a afectar el costo final del producto. Resulta y pasa que es que eso ahí tiene muchísimos costos ocultos. Los costos ocultos de base de agua son muy grandes versus los costos de UV. Entonces les quiero desglosar un poquito el tema, realmente a dónde va. Cuando yo tengo películas o tintas, digámoslo, base de agua, siempre, por lo general, voy a tener una tendencia a ganar mayor punto que con una tinta UV. La tinta UV es, digámoslo así, un poco más estable en términos de viscosidad. La viscosidad me afecta la ganancia de punto y la viscosidad de la tinta me afecta la densidad y el color y la fuerza tonal de cada tinta. Entonces, ¿qué va a pasar? La tinta base de agua necesita un mantenimiento en máquina, necesita un mantenimiento en prensa, y eso hace que yo tenga que recurrir a aditivos que me va a vender el mismo proveedor de tinta. Y esos aditivos necesitan de un control. No todos los impresores tienen, digamos, la misma fiabilidad en términos de control de la tinta. A algunos les gusta una tinta más viscosa, a otros les buscan una tinta más delgada, y finalmente eso termina en un cambio de color, que el cliente ya no le llegó el rojo 485 que había probado, sino le llegó un rojo muchísimo más lavado o muchísimo menos fuerte que lo que habían aprobado. Cosa contraria, cuando no tenemos un buen manejo del mantenimiento de la tinta, pues la tinta va a ganar muchísima viscosidad, y al final eso me termina en un color bastante denso con mucha fuerza tonal. Entonces ya ese 485 pasó a ser otro tipo de color, porque eso me afecta directamente el tono. Entonces es muy clave que no solamente las ganancias de punto están dadas por fotopolímeros y por cinta, sino que también la tinta o el manejo de la tinta también me afecta muchísimo la ganancia de punto. ¿Qué pasa? Vamos a tener problemas. Lo que pasaba hace rato respondiendo la pregunta de los Anilox GTT. Se han hecho varias pruebas y con los Anilox GTT hay que hacer una compensación de curva bastante grande. Por lo general me da muchísima saturación, como la imagen que ven ustedes a su derecha. Siempre se ve muchísima saturación por lo general, porque estamos entregando un poco más de la tinta para lo cual fue diseñada. Si la tinta dentro de sus tests y dentro de sus pruebas internas en cada fábrica se hubiese probado o se hubiese hecho el desarrollo bajo la tecnología de GTT, pues tendría que haberse hecho una reformulación de las tintas para que ellas no entregaran, digámoslo, los colores con tanta saturación. Y
lo que se está viendo es que para poder solucionar esos impresos de mucha saturación, pues recurrimos a los blancos transparentes o al extender para bajarle la fuerza de color a las tintas. Y ahí entramos en otro pecado capital de la flexografía, que es alterar la tonalidad original de la tinta. Cuando nosotros tenemos plantas de producción donde tenemos amarillos rebajados, magentas rebajados o cianes rebajados. En su defecto también encontramos negros que están rebajados porque son muy fuertes o porque están entregando demasiada saturación. Tenemos tenemos un problema muy grande de fingerprint o de huella de máquina. O sea, nunca hicimos una huella de máquina o simplemente se hizo bajo las condiciones que no eran ideales para tener un buen estándar. Yo siempre recomiendo, cada que ustedes hagan un movimiento de tinta, de fotopolímeros, un cambio de proveedor de sustrato, de películas, de hecho, una máquina nueva, siempre tiene que haber una corrección de fingerprint o una huella de máquina, porque todos estos, digamos lo que todas estas variables que me afectan mi proceso de impresión, siempre los toca uno de esos elementos. Entonces, si yo cambio el proveedor de tinta, resulta que el proveedor de tintas A, el amarillo es más rojizo que el proveedor de tintas B, que el amarillo es más verdoso. Entonces voy a tener cambios durante mi proceso de impresión. Entonces, las homologaciones de tintas, de cinta y de fotopolímeros, perdón, y de sustratos deben ser muy, digámoslo que muy de la mano para que esos cambios sean percibibles y detectables en su momento. Las tintas base agua, características: mayor ajuste y control en máquina. Requieren de aditivos. Algunas tintas base agua o la mayoría de tintas base agua necesitan mantener un pH ideal, ¿cierto? Algunos arrancan entre 8,8 y 9,5 más o menos su pH. Ese pH debe mantenerse estable. ¿Por qué es importante el pH? Porque es lo que nos mantiene la resina en dilución. Es lo que hace que las tintas mantengan líquidas. Cuando un pH se altera, sea hacia arriba o sea hacia abajo, la resina empieza a tener cambios físicos dentro de su composición. Entonces van a ser tintas más pesadas, más reológicamente empiezan a volverse más pesadas o más viscosas. ¿Por qué? Porque la resina, cuando ya no tiene amina o amonio dentro de su composición, porque este empieza a evaporarse con el agua, empiezan a recogerse y la resina intenta volver a su estado natural. El estado natural de la resina es un estado sólido. Entonces, por eso las tintas base agua intentan volverse más viscosas y empiezan a generar problemas dentro de la impresión que hacen de que se me afecten la calidad sobre mi impreso. Tienen una menor consistencia de color. ¿Por qué tienen menor consistencia de color? Porque al usar aditivos, yo tengo que agregarle un aditivo que es transparente, que es líquido, y eso me va a afectar sí o sí la consistencia del color. Obviamente, menor costo por kilo de tinta. Es una tinta, digámoslo, que dentro del segmento es una tinta económica, pero obviamente tiene ciertos costos ocultos como el uso de aditivos, como mayor tiempo de alistamiento en un impreso, mayor desperdicio en el impreso. La tinta base agua, al tener esas pequeñas descompensaciones de pH, pues sí, a veces obliga al impresor a parar la máquina o a hacer una limpieza dentro de la tirada, y todo eso me genera desperdicio. Entonces, al momento de hacer un comparativo de base agua versus UV, lo importante es tener en cuenta todo este tipo de costos ocultos. Las tintas de curado UV son de mayor calidad de impresión, ¿cierto? Mayor consistencia en el color, mayor precio por kilo, menor tiempo de alistamiento, mínimo control en prensa, mayor consumo energético porque tienen unas lámparas, necesitan lámparas de curado ultravioleta y pues obviamente consumen bastante energía. Ya detrás de esto va a haber otro tema más adelante que podamos tocar en otra oportunidad, que va a ser el tema de lámparas LED y todo este tema. Pero por ahora, lo común del mercado es lámparas de mercurio o lámparas convencionales de curado ultravioleta. Mayor productividad, sí. Si yo tengo mi compañía o mi máquina que va a permanecer el mayor tiempo posible imprimiendo y produciendo, siempre va a ser mejor tener una tinta UV. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese problema
de estar controlándole el tono, de estar controlándole la viscosidad, y eso me afecta al final el tema de velocidad de impresión. Yo con una tinta UV puedo llegar a 240, 250 metros por minuto dependiendo de la máquina. Hay máquinas que imprimen a esa velocidad sin ningún problema y tintas que lo hacen. Algunas tintas no, sobre todo las tintas de tecnología vieja, de curado UV o de tecnología un poco, digamos que ya tiene sus años encima, son tintas muy viscosas. La tendencia del mercado, hablando del futuro en tintas, es tener tintas de muy baja viscosidad, que la viscosidad sea baja, que permita que las prensas trabajen a alta velocidad. De nada saco yo adquiriendo una prensa de $1.000.000 que puede correr a 250 metros por minuto, pero compro una tinta que no está diseñada para correr a esa velocidad. Uno, porque no cura, y dos, porque no está diseñada para trabajar en ese torbellino de velocidad que se genera en el tintero. Entonces, hay cosas, digámoslo, que cuando ya empiezo a tener unos equipos de mayor tecnología y de mayor velocidad, pasa igual que con los vehículos. O sea, yo tengo un carro que es muy rápido, que tiene muchísimos caballos de potencia, pero ya no puedo usar gasolina corriente, tengo que usar gasolina extra. Pasa lo mismo con las máquinas que empiezan a exigirnos a tener unos insumos de mayor calidad. Hasta el momento vemos todo lo que nos apuesta la flexografía en términos de flexografía convencional. Vamos a tocar un poquito el tema digital. Ya finalizando, hacemos otro panel de preguntas si nos queda algo ahí pendiente. La impresión digital, ¿qué tiene de diferente? Bueno, diferente todo, diferente todo. Aquí ya nos cambia todo el panorama. La imagen impresa se crea directamente a partir de los datos digitales, o sea, ya los fotopolímeros desaparecen, las matrices desaparecen, los portaclichés desaparecen. Y una cantidad digamos, de elementos claves dentro de la impresión, ¿cierto? Es decir, que a partir de las páginas, textos, imágenes creadas con programas de diseño electrónico o autoedición, a diferencia de los procesos de impresión convencionales, en la impresión digital no existen procesos intermedios, lo que les hablaba anteriormente, de preimpresión, que entre la creación del fichero del documento digital y el producto final impreso. ¿Qué quiere decir? Que acá no tenemos ningún fotopolímero, es un láser que tiene ya una información, él lo copia sobre una matriz, ¿cierto? O sobre esa matriz se le llama ahí, y esto por impresión indirecta me genera una imagen y me produce una imagen. Acá es otra forma, digamos, la otra explicación. Es muy complejo y es muy denso el tema porque sí intervienen muchísimos, digamos, elementos. Eh, Mientras tanto, la tinta Electroink, pues que es la tinta usada mayormente por HP, que es como lo más común del mercado. Ahorita les muestro que vamos a ver otro tipo de máquinas y otro tipo de opciones. Se encuentra un proceso de calentamiento en la mantilla giratoria y previamente calentada, trabaja con temperatura, lo que provoca que las partículas se fusionen y se mezclan, formando un plástico o polímero pigmentado, que es como cuando se seca la tinta. Líquido, adhesivo y caliente. A medida que la tinta entra en contacto con el soporte cuya temperatura es significativamente inferior a la temperatura de fusión de las partículas, la tinta se solidifica, o sea, se polimeriza o se seca, adhiriéndose al soporte y desprendiéndose completamente de la mantilla. De este modo se garantiza el 100% de transferencia de la mantilla al soporte. Vamos a ver múltiples opciones en el mercado. Todos los que han ido a una feria ven que está llena de máquinas digitales y todo el mundo, no, pero es que eso está lleno de digital. De hecho, creo que hay una feria especializada en digital ya. En Bogotá, si no estoy mal, en Estados Unidos también hay una que es casi 100% digital. Ustedes van a una feria en Label Expo en Chicago y hay muchísima presencia de máquinas digitales, sobre todo los chinos. India también está entrando muy fuerte con el tema de prensas digitales. Tenemos muchos tipos, dependiendo del mercado. Hay impresores muy grandes que se compran una máquina digital pequeña
para generar esas pequeñas pruebas o digámoslo, pruebas de contrato con sus clientes, más o menos hacer una simulación de cómo le va a quedar la etiqueta, o simplemente quieren hacer un promocional de 100, 200 etiquetas y pues dentro de sus equipos adquieren una máquina para hacer ese tipo de tirajes. Ya hay unos tirajes medios, ¿cierto? De 500, 1000, hasta 2000 etiquetas que lo hacen muy bien, digámoslo en términos generales, obviamente con muchas limitantes. Tú no puedes hacer, ustedes no pueden hacer acabados en línea sin hacer una impresión plana, y todo lo que quieran hacer tienen que hacerlo con un reproceso o un subproceso. La importancia digital en el mundo, toda. Más o menos dice que el 15% de los equipos instalados para la producción de etiquetas de banda angosta en el mundo están siendo digitales. El tema es un crecimiento exponencial en digital. Muchas tecnologías, ya esto no es de un solo fabricante, esto ya vienen varios trabajando. Epson, Seikon vienen trabajando mucho para mejorar cada día sus equipos y ser un poco más competitivos. ¿Cuál es la limitante? La limitante son las velocidades de impresión, los tirajes largos. Yo ya no puedo hacer un tiraje largo porque me afecta mis costos. Las tintas no son para nada baratas, entonces hay que acomodarlas y ajustarlas a determinado tipo de mercado. Ventajas hay muchísimas ventajas. Dentro de las, digamos, que considero yo que son muy especiales, es la posibilidad de afrontar tiradas cortas con opciones de personalización de cada línea de etiquetas. Es decir, dentro de un mismo tiraje yo puedo tener varios diseños, varias etiquetas. De hecho, puedo colocarle información variable a cada etiqueta dependiendo del software y la máquina, obviamente, que yo haya adquirido. Pero para el tema de promocionales son muy buenas y digamos lo que aplicarían muy bien. Hacer un promocional en una máquina web de convencional, pues es un poco costoso por el tema de enhebre de la máquina, porque hay que mandar a hacer una preprensa, porque el tiempo de máquina tengo que hacer una pérdida de tiempo en máquina para poder, digámoslo, hacer ese pequeño tiraje promocional. Tengo que adaptarle una serie de elementos como impresoras inject o impresoras térmicas para poder colocarle una información variable, mientras que en digital pues lo puedo hacer casi que instantáneamente. Tiempos de entrega muchísimo más rápidos. Que al final me generan unas ventajas significativas versus las modos de impresión convencionales. Conozco clientes que les llega una aprobación de un arte y en 24 horas ya tienen ese arte en producción y están entregando en unos tiempos récord de 48, 72 horas máximo, pues en términos de impresión digital. Y aquí viene lo bueno del paseo. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde va la impresión? ¿Qué es lo que se viene? Quiero contarles que no, el tema en digital no paró, el tema en digital sigue y tampoco paró en Flexo. Van a ir de la mano y es lo que vamos a ver realmente que está sucediendo y que va a suceder de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque ya todos los fabricantes o la gran mayoría de fabricantes de máquinas, o sobre todo máquinas de alta tecnología, de alto desempeño, están apostándole a una impresión híbrida, tener Flexo, pero también tener digital. Ya les cuento qué ventajas hay. Varias opciones en prensas, ya muchos fabricantes, Omet, Galus, Marcandi, van súper adelantados con el tema. Yo hice una investigación muy exhaustiva sobre esto y me encontré muchas cosas que realmente hacen muy interesante este tipo de proceso. Mezclan o digámoslo o combinan impresiones flexográficas con impresión digital. Algunas máquinas tienen unidades flexográficas antes y otras tienen flexográficas después entre la impresión digital. Por lo general, la impresión digital es inkjet, son tintas inkjet con curado UV LED. Entonces, esto las hace un poco más amigables o mucho más amigables al medio ambiente en términos de consumo. Hay un micrófono abierto, me disculpan.
¿Quieres cerrar, Michelle? Sí. No. Ok, muchas gracias. Hay un tema y es que en términos de cuidado al medio ambiente, pues estas máquinas apuestan por el mínimo uso de fotopolímeros y el mínimo uso de tecnologías de curado convencional UV. Entonces van a ser más eficientes energéticamente y van a ser más eficientes en el tema de que ya no necesito utilizar 6, 7, 8 fotopolímeros, sino que máximo voy a utilizar 2 como complemento a la impresión digital. Ventajas: alta productividad, alta calidad de impresión, sostenibilidad. O sea, el tema de medio ambiente es supremamente importante. Alto valor agregado. Quiero hacer un énfasis en alto valor agregado y es que yo en estas máquinas, devolviéndome acá las imágenes, si ustedes notan, al final de la máquina tienen unidades adicionales. Esas unidades adicionales tienen sistemas de corte, sistemas de estampación o estampado en frío, estampado en caliente, como lo deseen, y algunas dan las opciones y las posibilidades de instalar unidades de serigrafía. Entonces, digámoslo, en términos de calidad y en términos de alto valor agregado, estas máquinas son muchísimo más versátiles que una máquina digital 100%. Algo que me pareció sorprendente dentro de la investigación: Latinoamérica aún no ha entrado mucho en el tema de prensas híbridas. Estados Unidos sí ya nos lleva una ventaja, Europa también nos lleva una ventaja con la gente de Gallus, y es que tiene formulaciones de tinta blanca de alta opacidad. O sea, alta opacidad, estoy hablando de 80% de opacidad. Eso quiere decir que me está igualando calidades de un screen o de una serigrafía rotativa, que es bastante interesante y digamos lo que aportaría mucho a competir en un mercado tan competido, perdón la redundancia, como es los acabados en serigrafía rotativa. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo imprimir blancos de altísima opacidad sin sacrificar la velocidad. Velocidades promedio de estas prensas están más o menos entre los 60 a los 75 metros por minuto declarado por el fabricante. Ventajas: que por lo general puedo llegar a los 75 metros por minuto sin ningún inconveniente. Siempre va a ser el top speed, mientras que una máquina flexo convencional te la venden o la venden como que llega a 200 metros por minuto, pero en la práctica solamente la puedo llevar a los 120, 150 metros por minuto. Estas máquinas sí trabajan en su mayor parte en top speed, siempre van a ir al límite y es algo que productivamente hablando es muy positivo. Tirajes largos, claro que sí se puede, hasta 25.000 metros han impreso en estas máquinas sin ningún inconveniente, sin, digámoslo, disparar el costo mayormente de lo que lo hacían en Flexo. Obviamente los costos de tinta e insumos aumentan versus Flexo convencional, pero disminuyen un poco versus digital convencional. Acá hay un tema, digámoslo, interesante en términos de costos. Las tintas no suelen ser tan costosas como las digitales convencionales y tiene menos participación de insumos comparado con una prensa digital. 100%. En estas máquinas híbridas por lo general van de 7 a 10, 11 insumos máximo, y en digital 100% o en digital, lo que conocemos como digital convencional ya en el mercado, intervienen muchísimos insumos, entre 20 y 40 insumos intervienen dentro del proceso, entonces obviamente los costos son muy elevados. ¿Dónde aplica la alta opacidad en blancos? En esas etiquetas de alto valor, etiquetas de vinos, etiquetas de productos que van impresos sobre materiales clear o transparentes, que queremos dar una imagen, digámoslo, un poco más alta, de etiquetas de muy alto valor agregado, etiquetas de vinos, de licores, donde sí se va a valorar mucho el tema de blancos de alta opacidad. Opciones de troquelado, todas las que quieran. Todas las máquinas tienen, digámoslo, están ofreciendo unos sistemas de corte avanzados con manejos de troqueles únicos. O sea, que yo con el mismo cilindro de troquel puedo colocar
muchos más desarrollos o muchos más tamaños de troquel. Es decir, que yo no voy a tener muchísimo inventario de cilindros para troquelería, sino que con 2 o 3 voy a cubrir una gran parte de tamaños, que es una nueva tecnología que se está implementando en este tipo de máquinas. Ya hoy vamos finalizando. Y no quiero dejar aparte el tema de sustratos. El tema de sustratos es supremamente importante. Siempre estén en contacto con sus proveedores. Tenemos la virtud de tener un muy buen fabricante de sustratos como lo es Arclad, con un equipo técnico muy bueno atrás de toda esta tecnología. Y pues la idea es que siempre estemos controlando, estemos verificando y estemos trabajando con un buen insumo. Lo mismo que les hablaba para las tintas, lo mismo que les hablaba para los fotopolímeros, tener un buen procesamiento de buen manejo de los sustratos. ¿Listo? Camino al éxito, lo que les hablaba. Resultados superiores para finalizar, velocidad de producción verdadera. Siempre tratar de trabajar de la mano de la prensa, de la mano del impresor y de la mano de los insumos para poder llevar una buena velocidad de producción. No solamente hay que bajar costos en tintas, no solamente hay que bajar costos en sustratos, que realmente me parece demasiado riesgoso hacerlo, pero podemos bajar costos en tiempos de producción, siendo más productivos, utilizando y empleando mejor el tiempo, teniendo menos tiempos muertos y produciendo más etiquetas en menor tiempo es como la clave para ser exitosos. Tener unos sustratos de calidad, unas tintas de calidad y unas secadoras de calidad, lo que llaman los americanos secadoras, nosotros lo llamamos lámparas. Sean base agua, sean UV, sean solventes, sean LED, tener buen control sobre esto, porque esto me determina el éxito de la tinta, del barniz, de lo que yo coloco sobre mi sustrato. Si yo no tengo un buen control sobre esas secadoras, sobre esas lámparas, voy a tener muchísimos problemas de calidad y eso al final me va a castigar muchísimo. Entonces, finalizando esta charla, quiero agradecerles. Si tienen preguntas, por favor, háganlas y en la medida de lo posible, pues le damos la respuesta. Fabián, bueno, tenemos por acá en el chat algunas preguntas adicionales a las que teníamos pues como en la sesión intermedia. Uno de nuestros invitados, Daniel de Perú, nos pregunta, hola, buenas tardes, quisiera saber si ya existe la tecnología para recuperar anilox quiñados u abollados y en qué país se encuentra. Bueno, sí lo hay. Lo puedes buscar con la gente de Harper. Harper tiene un procesamiento o un sistema de recuperación de anilox. Obviamente depende del tipo de daño que ha sido. Por lo general, ellos lo que hacen es hacer vuelven a quitar el cerámico, vuelven y forran el anilox en un cerámico y graban con la lineatura que usted desee. Pero sí, lo sé que lo hace Harper en Estados Unidos. Me imagino que en Brasil también hay muchas opciones para hacer ese tipo de regrabado, pero sí es muy posible hacerlo. Gracias, Fabián. Tenemos otra de parte de Marcia, de Ecuador, de Arclad, y nos pregunta, ¿entre cuánto, oscila el precio de una prensa digital? ¿En qué rango? Bueno, precios, no me atrevo mucho a hablarles de precios, pero más o menos les voy a dar un aproximado, o sea, más o menos un aproximado. Si es una digital o una híbrida, bueno, si es una digital, estamos hablando entre los 600.000 y el $1.000.000, dependiendo de los aditamentos y dependiendo del número de colores que la quieras para comprar. Ellos dan muchísimas opciones, ellos dan como unos paquetes, ¿cierto? Y dependiendo del paquete que uno elija, pues así más o menos vale la máquina, pero en digital está más o menos entre los 600.000 y el $1.000.000 dependiendo de los accesorios. Y en híbrido están entre 1.200.000 y 1.800.000 dólares. Una prensa híbrida dependiendo de, obviamente, los aditamentos y los accesorios que le quieras colocar. Las prensas híbridas sí tienen digamos lo que tienen un margen muy grande porque dan las opciones de colocarle mucho más aditamentos y mucho más accesorios que lo que da una prensa digital al 100%.
Listo. Tenemos otra por acá de Javier Velázquez. Nos pregunta, ¿cuál es la potencia del tratador Corona sugerido para impresión digital? Realmente para impresión digital lo que se recomienda es un primer. Un tratador Corona, digamos lo que no es, lo que recomiendan los fabricantes es utilizar primers. De hecho, ellos mismos venden sus propios primers, ¿no? O sea, eso es parte como del paquete de negocio. No hay una recomendación dada desde los fabricantes en términos de tratador Corona, porque finalmente, digamos en el tema de HP, son tintas electro ink, o sea, son electrostáticas, y ellos no quieren que el material, digámoslo, sea cargado o en exceso o sea sobretratado, porque al final eso puede afectar el comportamiento de la mantilla, que en el caso de HP utiliza una mantilla, es una impresión indirecta, y en el caso de híbrida es una impresión inject directa. Entonces, ahí en ese caso yo les puedo decir que lo que recomiendan los fabricantes es usar primers. Normalmente ellos indican qué primer usar y ellos mismos te venden el primer, pero ya el mercado está ofreciendo muchísimas opciones tanto en primer a base de agua como primer UV. Gracias, Fabián. Tenemos otra de un invitado que nos pregunta, ¿hay barniz que en flexografía pueda simular la impresión screen? Bueno, me queda un poco digamos, me queda un poco corto en la pregunta, pero ningún barniz, digámoslo, bueno, es dependiendo de qué barniz busco y qué quiero simular. Hay barnices de alto relieve, hay barnices texturizados que generan como una apariencia muy similar o muy parecida a lo que puede hacer screen o lo que puede hacer screen rotativo o screen plano, pero al final no va a ser igual. O sea, lo va a tratar de simular, lo va a tratar de llevar hacia ese lado. Pero estamos hablando de que en flexo lo máximo que puedes llegar es, digamos, entre 7, 8 micrones máximo, hasta 10 micrones máximo de altura total, mientras que en rotary screen o en serigrafía tú puedes llegar a 18 micrones sin ningún problema. Entonces, lo pueden hacer parecido, pero no va a ser igual. Gracias, Fabián. Bueno, yo creo que ya las preguntas adicionales que tenemos en el chat las estaremos respondiendo vía correo electrónico. Entonces, asegúrense, porfa, de dejarnos sus correos en la encuesta que les enviamos por el chat, o si no, o nos lo pueden enviar por aquí también, para pues como concluir por acá y respetar el tiempo. Entonces, Juli, te cedo ahí la palabra para que demos cierre. Gracias a todos. Gracias, Lore. Bueno, Fabián, muchísimas gracias obviamente por este espacio, por compartir con todos nosotros pues tus conocimientos de este tema pues tan importante en cuanto al tema de flexografía. Esperamos entonces que todos nuestros invitados pues hayan logrado ampliar precisamente sus conocimientos o algunas inquietudes que tengan pues que hayan tenido pues al respecto. De todas maneras, les recordamos que a través de nuestro chat en este dispositivo, pues en el programa Teams, les estamos enviando el link con una breve encuesta con el fin de conocer sus retroalimentaciones y conocer pues sus comentarios finales frente al mismo. Asimismo, los correos que ustedes nos compartieron al inicio de la inscripción también les enviaremos a través de ese correo el link para que nos puedan compartir sus detalles. Y allí mismo, para las personas que requieran de pronto las memorias, obviamente el correo que nos dejen asignado después de responder la encuesta, les estaremos compartiendo también las memorias. Asimismo, les recomendamos nuestro próximo webinar que se desarrollará el viernes 5 de agosto, también a las 2 de la tarde. Este webinar tendrá como título El futuro de la industria gráfica, énfasis en sistemas de impresión offset. En este webinar nos acompañarán las siguientes personas: son Héctor Reyes, que es un consultor líder del equipo consultor SAS, y asimismo Eric Rodríguez, que es fundador, director general de OS Process y consultor también del equipo consultor SAS. De todas maneras, a todos les agradecemos mucho haber participado de este webinar y esperamos que para los próximos webinars también puedan estar con nosotros. Fabián, nuevamente muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.